Hoy hablaremos de Dios. Para eso está con nosotros Gabriel Gowesnianski, autor del libro Ver a Dios, un libro precioso que nos va a despejar muchísimos interrogantes, como vamos a hacerlo hoy en el programa. Gabriel, bienvenido, qué grata visita, felicitaciones por este libro tan precioso que contiene una filosofía que nos va a dar una luz muy clara en el camino. Bueno, gracias infinitas, Diana, por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar acá y poder conversar de este tema tan hermoso, de estas 4 letras, D-I-O-S, que son tan importantes en nuestra vida y que quizá nos toca develar un poco, creo que hablábamos antes, el misterio que hay con esto. Gabriel es argentino y tu apellido Gowesnianski es apellido polaco. Viene de esa zona, sí. Ah, muy bien. Vamos entonces a empezar y quiero preguntarte, como Gabriel, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo sientes a Dios? ¿Cómo concibes a Dios? Bueno, en realidad la palabra, Dios es una palabra. Nosotros estamos muy acostumbrados a centrarnos en las palabras y a quedarnos con las palabras y a discutir por palabras. Entonces vos ves a Dios de una forma, yo lo veo de otra, él lo ve de otra, él no le llama a Dios, le llama a Brahman, o le llama a Alá, o le llama... Pero en realidad Dios, si nosotros vamos más allá de la palabra y tratamos de entender qué significa esa palabra, Dios significa luz. Dios es todo lo que existe. Y hoy ya se sabe que que nuestro cuerpo emana luz, que nuestro cuerpo está hecho de luz y que toda la creación está hecha de luz. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, salimos un poco de este Dios antropocéntrico que hemos creado, que es un Dios es un humano grandote y con mal genio, que nos quiere pero no tanto, nos cuida pero de pronto no tanto, para entender que Dios es todo lo que estamos viendo acá, y encima acá que es un lugar precioso, a Dios nos toca verlo en todo, pero los seres humanos nos hemos distanciado de esto, nos hemos sentido separados de la fuente de la vida, del origen, del amor infinito del cual emanamos ahora, y hemos convertido a Dios, lo hemos humanizado y lo hemos convertido en un ser egoísta, en un ser que condena, en un ser que juzga, cuando los que juzgamos, condenamos somos nosotros. Los seres humanos percibimos a Dios, vemos a Dios según la religión en donde hemos sido educados, según la doctrina de vida o la filosofía que tenemos en nuestra cabeza. Para unos que para ti o para mí Dios es todo, Dios está en ti, Dios está en mí, Dios está en todo. Para otros Dios es un Señor, como decías ahorita por allá, que a veces castiga, que a veces premia, que usted sí, que usted no, y lo ven como si fuera algo externo, un Señor bravo. ¿Cómo fue que lo describiste ahorita? Un Señor bravo en otra dimensión. Si lo tendría que poner en argentino, diría que es un tipo jodido, sí. Exactamente. Pero realmente Dios significa más que esas 4 letras. Es algo tan grande que nos da la fuerza para sortear la experiencia de que es la vida, para sortear cada uno de nuestros desafíos. ¿Es la fuerza interna, podríamos llamarlo así? Sí, es mucho más que eso. Nosotros, esos desafíos que nosotros concebimos y esos problemas y tal, son todos inventados por nosotros. Si nosotros ahí vemos un perro, no tiene ningún problema. El gato con el que estaba recién ahí no tiene ningún problema. Los seres humanos nos hemos creado una vida artificial basada en obtener cosas que nunca llegan, en buscar cosas que no necesitamos, en quedarnos en un pasado que nos genera culpa, miedos y de alguna forma hemos creado una sociedad artificial basada en algo que es una idea. Si todos los seres humanos hoy, en este momento, pusiéramos que, por ejemplo, la idea de sentir que todo es maravilloso tal y como es, cambiaría todo. Las ciudades serían diferentes, no necesitaríamos leyes, porque ¿qué es lo que hacen las leyes humanas? Tratan de condicionar para que esa parte mala no aparezca, porque tenemos miedos unos de otros. Vos ahora salís a la calle y tenés miedo, entonces tenemos cámaras, tenemos esto, tenemos ejércitos, policías, porque los seres humanos tenemos miedos unos de otros. Eso no pasa en el reino animal, pasa en nosotros. Y lo que está ocurriendo hoy, que es muy hermoso, y tu programa es una muestra de esto, es un despertar de conciencia para dejar de tener miedos unos de otros, que eso en la espiritualidad se le llama ego. El ego, cuando aparece el ego, donde nosotros quedamos atrapados en una forma de ver. Las religiones son formas de ver, son tan falsas como cualquier forma de ver. Y una imagen que se me venía cuando vos comenzabas a hablar es que
No importa en qué río vengas. Hay ríos que son más estrechos, hay ríos que son más caudalosos, todos desembocan en el mar. Entonces, Dios es la fuerza infinita. Dios no es alguien que te ayuda en tus problemas. Tus problemas te los estás inventando. No existen. Nunca ningún ser humano tuvo ningún problema. Y claro, esto primero puede parecer raro cuando vos pensás en los problemas que crees tener, pero si vos ves todos los problemas que creíste tener y que ahora no tenés, ¿dónde están? ¿Quién se los llevó? Siempre están en nuestra mente. Nosotros con nuestra mente podemos crear a imagen y semejanza de Dios, o podemos sentirnos separados, sentirnos angustiados, y vamos generando toda una vida y toda una forma de ver que no existe. Por eso el despertar de conciencia no es el despertar a algo nuevo, es el despertar a lo que ya somos siempre, eternamente. Y maravillosamente hoy está ocurriendo, hoy estamos empezando a concebir que la vida es infinita y que nosotros somos el ser infinito, y que nosotros somos el creador, somos la creación, es como cuando te pones a jugar un juego en la computadora en tercera persona, que ves al personaje, está ahí el jugador jugando, pero a la vez vos sos el programador del juego, y a la vez sos el jugador del juego, y a la vez sos el espacio en el que el juego se genera. Nosotros somos esa totalidad. Y eso podríamos ahí acercarnos a lo que es Dios, por ahí. Escucharte, reflexionar sobre cómo opinas y reaccionas es una oportunidad clara de aprender para desaprender viejas creencias que no te aportan para una vida feliz y abundante. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza. Gabriel, los seres humanos nos inventamos los problemas, es real, basados en un sistema de creencias que nos da la sociedad, la política, la economía de cada país y obviamente del mundo. Pero somos expertos en preocuparnos, ocuparnos de lo que no ha pasado. Entonces eligen un presidente, el dólar empieza a subir o empieza a caer, pasan muchísimas cosas y ya nos hacemos las películas de terror o las películas de drama más impresionantes en nuestra mente y eso nos lleva a sufrir. Entonces te pregunto, si los humanos nos inventamos los problemas y el sufrimiento, ¿es normal sufrir? ¿Es normal que vengamos a esta tierra a sufrir cuando realmente todos queremos ser felices? Mira que esto puede ser un contraste grandísimo. Hay algo muy difícil de entender, pero quizá es el momento para que lo empecemos a entender, que es que para ser felices no hay que hacer nada. Hay un maestro muy hermoso que dice, para sufrir necesitas algo. Puede ser tu pareja, tu cuenta de banco, tu trabajo, necesitas algo. Pero para ser feliz no hace falta nada. Entonces, claro, con nuestra forma de ver todavía quizá nos resulta un poco extraño. ¿Qué es esto de nada? En el Tao, ese libro antiguo tan hermoso y traducido de tantas formas, te dice, el maestro hace sin hacer. No hace nada el maestro, pero nada queda sin hacer. ¿Qué significa? Que todo se está haciendo. Es la famosa frase de Jesús que dice algo así, ¿no? Salomón tenía grandes riquezas y era quizá la persona más importante de su época y tal, pero no se podía vestir como un lirio del campo, porque ya todo lo que está creado es hermoso. Pero nosotros, en nuestra forma de ver y por tradiciones, creencias y programaciones, no vemos lo que es, sino vemos lo que hemos aprendido a ver. Por eso de pronto si un niño empieza a ver cosas que los padres no entienden, ya lo empiezan a condicionar, no, eso no existe, no lo veas. Y así nosotros fuimos educados, para condicionarnos y para dejar de ver la maravilla, la belleza. Por eso hoy los padres, ahí está ocurriendo algo muy hermoso hoy, que los padres están empezando a darse cuenta que tienen que aprender de los hijos. Los padres están empezando a reconocer su ignorancia, su condicionamiento, y están viendo cómo los hijos, 4, 5, 6 años, les dicen cosas que están más parecidas a lo que decía Jesús o a lo que dijeron maestros iluminados que a lo que los padres piensan en su locura y en su no, y vos tenés que hacer esto y lo otro y no, y esto no, y esto sí, y esto, cuidado con esto no lo toques, esto. Entonces hay un despertar que se está dando y que cada uno de nosotros cumple un rol, pero cada uno de nosotros tiene que despertar de esto,
porque nosotros venimos de una cultura también falsa, religiosa, donde había un Cristo, o había un Buda, o había un Mesías, había uno que iba a salvar al resto, ¿no? O había un Superman, un superhéroe que iba a salvar al resto. Y eso no funcionó. Ese despertar de conciencia ocurre desde adentro, se abre desde adentro, y cuando vos despertás a esa conciencia infinita, empezás a ver que todo es Cristo, que todo es, que la mente, como te dicen los maestros, el Buda es la mente y la mente es el Buda, que todo es Buda, que todo está despierto, que todo está... Es más fácil verlo en un gato hoy que en un ser humano, pero... Tienes toda la razón. Gabriel, me hiciste acordar hace un momento de una frase que leí esta semana y me llamó mucho la atención. Era un interrogante. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Dejar que se haga? Es que nos complicamos todos los días de nuestra vida pensando, comparándonos, qué va a pasar, qué no va a pasar, por qué hice, por qué sí voy a hacer. O sea, nos llenamos de preguntas que realmente nos llevan al sufrimiento. O sea, que el sufrimiento sí es una creación del ser humano. Claro, claro. El sufrimiento en realidad es un estado que en la espiritualidad se le llama ego o estado de locura. Hoy vivimos en un estado de locura humano. Vos salís a la calle, sobre todo en las grandes ciudades, pero en otros lugares también, y ves que todos están en conflicto. Carl Jung, el famoso psicólogo, se había encontrado en un momento con una persona en Norteamérica que venía de esta sabiduría ancestral de conexión con la tierra, y esta persona le decía, era un maestro, ¿no? Le decía, no entiendo qué le pasa al hombre blanco. Están siempre buscando algo. Nosotros creemos que están locos. Y tienen razón, ¿no? Ellos lo veían que llegaban, que nosotros venimos de esa cultura, donde siempre estamos buscando algo, buscando algo, buscando algo, y en realidad no es que no haya que hacer nada en el sentido de me quedo quieto. El hacer ocurre a través tuyo. Cuando vos no tenés una imagen de lo que tenés que hacer, vas haciendo desde un lugar de apertura, desde un lugar de libertad, desde un lugar de amor, desde un lugar de incondicionalidad, porque no estás buscando un resultado en lo que haces. Eso para nosotros todavía es raro, pero empieza a ocurrir. Este libro, por ejemplo, es de las cosas que menos esfuerzo me llevó en mi vida. Simplemente me sentaba a escribir, tenía alguna pregunta, la ponía y escribía. Y después 10 minutos y me iba a hacer otra cosa. Y así, un día, y en un momento, me parece que ya está gordito este. Ya es hora. Vamos así, ya está listo para sacarlo. Y hoy nosotros lo que podemos entender es que el sufrimiento lo estamos creando en el presente a través de nuestra forma de pensar. Y cuando vamos liberando esa forma de pensar y se va como abriendo un espacio en la mente, como se va abriendo un espacio, de pronto vos te das cuenta que eso no está. Y cuando eso no está, tenés un instante, que por ejemplo en el Zen se le llama Satori, un instante de iluminación, un instante de luz, donde, claro, pero es que no entendés qué está pasando. No entendés qué está pasando porque nunca lo experimentaste. Esto de estar en paz, eras de chico, te educaron y había gritos, y había peleas, y había esto, y había problemas, y había preocupaciones, y de pronto no hay nada. Tu mente está vacía, tu mente está en blanco, pero no es un blanco de que falta algo. Es un blanco, es como, también en el Zen se dice, vos en una hoja podés escribir infinidad de historias, pero nadie mira el papel. El papel siempre es blanco. Y antes de que la historia esté, está el papel. Y después que la historia está, también está el papel. Ese papel es Dios. Y nosotros vamos escribiendo nuestra historia. ¿Cada uno de nosotros podemos escribir nuestra propia historia o ya hay un libreto establecido, ya hay un plan del alma, como muchos la llaman? Todo está a la vez. Hay un plan y a la vez no hay plan. Hay libreto y no hay libreto. Por eso, por ejemplo, en esto, que por alguna razón estoy citando bastante el Zen, está esto de mente, no mente, pensamiento, no pensamiento. Trabajar con los opuestos para liberar el opuesto, porque todo eso es a la vez. Vos imaginate que vos sentís que estás siendo guiada a hacer lo que haces. Entonces vos podés decir, pero ¿tengo libre albedrío? Y después te das cuenta, sí, lo estoy eligiendo. Entonces las dos cosas están ocurriendo a la vez. Uno por un lado está siendo guiado y por otro lado vos elegiste ese camino que estás haciendo. ¿Qué ocurre? Que el ser humano común hasta ahora no elige seguir el camino que se le está guiando. Y cuando vos no seguís el camino que se te está guiando, ¿qué experimentás? Yo te lo voy a decir. Angustia, sufrimiento, miedo, sufrimiento, tristeza, desesperación, depresión, porque sentís que hay algo que
deberías estar haciendo o sintiendo o abriendo y no entendés por qué. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos educación espiritual. Hoy nadie te guía. Psicólogos hay muchos, filósofos hay muchos, teólogos hay muchos, pero realmente tener esa conexión, sentir esa conexión, ¿dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Si somos una creación de Dios y Dios es amor, ¿cómo entender el conflicto humano? ¿Cómo entender que estamos llenos de sufrimiento? Tenemos la cabecita llena de situaciones que nos llevan a llorar, a sentirnos mal, a ser seres humanos llenos de conflictos, porque esa es la realidad humana. Bueno, hay una explicación bíblica muy famosa de que, pero esto ocurre ahora en nosotros. No es para que lo pensemos que ocurrió en algún momento, sino ocurre en nosotros. Vos te comés la fruta, la manzana, del bien y del mal. La manzana del conocimiento, pero ese conocimiento no es sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace Adán? Empieza a etiquetar las cosas, a nombrarlas. Cuando vos nombrás algo, lo separás de otra cosa. Entonces, si yo te nombro a vos, ya te estoy separando del banco, te estoy separando del cielo. Entonces, nosotros empezamos a nombrar, y al nombrar separamos las cosas. Cuando la mente está en silencio, no hay nombres. Te veo, se ve igual, se percibe, pero no se ve separado. No se ve, entonces, por ejemplo, entra tu marido y vos ya lo ves separado, y según lo que vos pensaste, ves que según cómo puede reaccionar, y si entra así, y si tuvo un mal día, y si tuvo un buen día, y vos ya te predisponés a actuar de una forma condicionada, cuando simplemente está entrando un ser que, si está sufriendo, abrazalo, amalo, y pero claro, es que nosotros empatizamos con el sufrimiento, porque cuando comemos esa fruta del bien y del mal, generamos esa dualidad, esa separación entre lo que veo afuera y lo que hay adentro, entre lo que soy y lo que fui. Por eso ocurre cada instante que nosotros, esa manzana de la dualidad, esa manzana del bien y del mal, esa manzana de separarme a mí del otro, de separarme a mí del planeta. Hoy por eso los seres humanos hace un tiempo que queremos destruir el planeta, pero nos sentimos separados, como si yo no fuera esto. Yo soy esto. También soy esto. Entonces nos sentimos separados de todo, y esa metáfora que se creyó que era así, no, es un cuento, es lo que ocurre en cada instante en nuestra mente cuando vos empezás a pensar. En general, el ser humano, cuando piensa, empieza a joderse la vida a sí mismo. Sí. Porque nuestro pensamiento no está alineado, no está conectado con todo. Nos vamos al pasado o al futuro. Cuando vos empezás a observar tu mente y a ver que tu mente se va al pasado y al futuro todo el tiempo, ahí entendés por qué en la espiritualidad se dice que somos ignorantes, que estamos locos, que estamos dementes, no estamos conectados con la vida. Y nos parece muy común esto, porque claro, desde chico te fueron educando para eso. Y como acá, ¿no? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el colegio? ¿Qué vas a hacer? Siempre para cómo te fue y qué vas a hacer. ¿Cómo te fue? ¿Y cómo estás ahora? Gabriel, hablando del despertar espiritual, que estoy segura que la mayoría de la gente que se conecta con nuestro diario está en esas, y estamos en esas, qué bueno que nos regales 2 o 3 prácticas diarias para comenzar a conectarnos realmente con esto. La práctica más importante es ver la mente, ver la propia mente, y poder seguir el pensamiento a tiempo real. Cuando uno empieza a seguir el pensamiento, lo que empieza a aparecer al principio es un pensamiento que reacciona ante ese pensamiento. Entonces, ¿cómo puede ser que esté pensando esto? Estoy tratando de meditar, no me puedo poner... Y hay una voz que juzga a la voz que ya está ocurriendo, y se genera toda una locura interna. Cuando vos empezás a ver eso, empezás a generar un espacio entre pensamiento y pensamiento, en un momento te das cuenta de algo muy increíble, que es que no necesitas pensar. El pensamiento no es necesario. Por eso hubo un gran sabio, que dijo algo que quizás fue un gran error, que dijo: pienso, luego existo. Pero en realidad vos existís y después pensás. Ahí sí. O no pensás. Entonces, para eso necesitamos conocer un poco la sabiduría oriental, que siempre el silencio es la base de todo. Entonces, lo primero es poder observar el pensamiento, observar la reacción del pensamiento, y esto para algunos les puede resultar a veces muy difícil, porque, Gabriel, pero ¿cómo hago? Pero no para. Y hay una clave con esto.
que es que siempre hay un pensamiento. No puedes pensar dos a la vez. Uno puede, uy, pero tengo la mente llena de pensamientos. No, hay uno, el que te está ocurriendo ahora. Observa ese nada más. Hay una sola labor que tenemos, observar el único pensamiento que tenés ahora. Y en la medida que vos podés soltar ese pensamiento, obviamente después parece imposible porque hay tantas creencias, tantas cosas que vuelve y vuelve. Sí, hay que entrenarlo. No por nada los monjes estaban 10 horas por día meditando en un monasterio alejados. Hoy no hace falta, pero sí tenemos que darnos un espacio para observar y conocer la mecánica del pensamiento, porque el pensamiento es un misterio para nosotros. Uno de pronto se empieza a angustiar, ¿y por qué? Y después si ves lo que estás pensando, ahí está todo. Entonces, la primera práctica y la última es observar el pensamiento, reconocer que el pensamiento es un agregado, así como yo ahora puedo ponerme a bailar, pero no necesito estar bailando todo el tiempo, puedo comer algo, pero no voy a estar comiendo todo el tiempo, puedo pensar, pero no necesito estar pensando todo el tiempo. Entonces, en la mente empieza a generarse un espacio donde el pensamiento es una función más dentro del intelecto, pero no es que pienso, luego existo. Existo y dentro de esa existencia hago infinidad de cosas y una de esas es, cada tanto, pensar. Pienso. Y cuando vos podés pensar de ese lugar, empiezan a bajar pensamientos de otra altura. Que la idea es que después cuando la gente, si le gusta y lee el libro, vea qué le llega ahí, pero no es que te ilumina, todos estamos iluminados, todos tenemos la capacidad de bajar y ser un canal de luz, y de hecho tenemos la responsabilidad de serlo cuando ya estamos en el camino. Muchísimas gracias, recomendado ese libro, Ver a Dios, Gabriel Gowesnansky, ¿cierto que sí? Gowesnansky, es con N, Gowesnansky. Muchísimas gracias a ti, besos para todos, y recuerden que ser feliz es una decisión. ¿Crees en eso? ¿Sí? En realidad ya no creo en nada, pero... Creo que nada creo. Claro. Solo sé que nada sé. Solo sé Otra que no sé frase nada. que me parece muy puntual y muy cierta. Chao. Recuerda que